Estimada tutora y compañeras, el día de hoy estaremos hablando sobre la fase 5, diferencias y similitudes entre contrato público y privado, el cual estará a cargo de Tatiana Juliet Castillo Becerra, Erika Joana Henao Trujillo, Ana María Cortés, Rosalina Silva y quien les habla, Beatriz Aleida Aguilar González, del grupo 101001 155 de contratación pública y privada, a cargo de la tutora Clara Patricia Anchicoque de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN del año 2021. Gracias. Diferencia entre contrato público y privado. Los contratos públicos celebran contratos enfocados especialmente y directamente a fines del Estado, en donde una de las partes es un ente público y actúa como tal. En la contratación pública entran a competir varios interesados que adquieren una licitación y están sujetos a condiciones establecidas por el Estado y por la entidad pública que lanza la licitación al público. En este tipo de contratos, quien fija las condiciones netamente es el Estado. La contratación privada es un acuerdo entre dos partes naturales o jurídicas donde el Estado no interviene. Estas partes registran mediante documentos datos de la negociación, las condiciones y los pagos que se van a regir frente a este contrato. La contratación privada básicamente es un acuerdo formal entre las partes involucradas donde puede llegar a haber una flexibilización de los términos y las condiciones acordadas entre las dos partes. Partes del contrato público y privado. En los contratos públicos intervienen tres partes: el contratante, que en este caso es el Estado por ser un contrato público; el contratista, quien va a proveer el bien o el servicio que está contratando el Estado y por esto recibe un pago; y el interventor, quien es la parte que vigila que las actividades del contratista se hagan con toda la legalidad y la transparencia. En los contratos privados encontramos 6 partes: el título del contrato, el cuerpo sustantivo, que es la primera parte donde se identifican las partes involucradas; la exposición del contrato, donde van todos los objetos del contrato que se va a firmar; el cuerpo normativo, que detalla los pactos acordados y las sanciones en caso de incumplimiento; el cierre, donde firman las partes; y los anexos, donde se aportan allí más novedades al contrato que se va a firmar. Muy buen día, mi nombre es Rosalina Silva Ortiz y vamos a hablar acerca de los principios del contrato público y privado. En el contrato público se manejan tres normativas. Según la Constitución Política de Colombia, manejamos lo que es la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad. Como segunda, manejamos la Ley 80 de 1993. Aquí se habla acerca de la transparencia, la economía y la responsabilidad. Y la tercera y última, del principio público, manejamos la Ley 1437 del 2011, que habla del debido proceso, la igualdad, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad, la participación, la responsabilidad, la transparencia, la publicidad, la eficacia, la economía y la celeridad. Y hablando allí del contrato privado, manejamos 9 principios, que son de abuso del derecho; el segundo, que es el principio de la autonomía de la voluntad; el tercero, que es el principio de la buena fe; seguimos con el principio de la consensualidad; también hablamos del principio de costumbre, del principio de enriquecimiento sin causa, del principio de error común, el principio de imprevisión y el principio de relatividad. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Ana María Cortés y hoy les hablo de los tipos y clasificación de los contratos públicos y privados. Los contratos públicos se dividen en licitación pública, que es una convocatoria abierta a la que las personas naturales y jurídicas se pueden postular; el concurso de méritos, donde las personas naturales se postulan para un cargo público determinado, ya sea estatal o distrital; la selección abreviada, el contrato directo y la mínima cuantía.
Los tres últimos contratos se realizan más que todo para la selección de proveedores. Para los contratos privados tenemos una clasificación en tres. Los contratos civiles, que se clasifican en contratos nominados e innominados. Los nominados están regidos por la ley, los innominados expresamente no figuran regidos bajo ninguna ley, pero contienen elementos generales desde cualquier contrato. Y para todos los efectos legales surge en efecto. Tenemos los contratos comerciales, que son los contratos que se hacen entre dos personas en alguna compraventa de bienes muebles o inmuebles. Y por último tenemos los contratos laborales, que están divididos en varias facetas según sea el caso, como los contratos a término fijo, a término indefinido, contrato obra-labor, contrato civil por prestación de servicios, contrato de aprendizaje y contrato ocasional de trabajo. Continuando con la responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado, tenemos que para el contrato público se encuentra la Ley 80 de 1993, que en su título quinto de la nulidad de los contratos, artículo 44, 45 y 46, nos habla que los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos del derecho común y cuando se celebra con personas incursas en causales de inhabilidad, cuando se celebra con expresa prohibición constitucional o legal, cuando hay abuso o desviación del poder, cuando se declaren nulos los actos administrativos, entre otros. Por otra parte, el contrato privado tiene dos tipos de responsabilidades. La primera es la responsabilidad civil contractual, la cual se deriva o tiene su origen en el momento en que se celebra o se firma un contrato, pues digamos que allí se adquieren unas responsabilidades y cuando una de las partes lo incumple, claramente está causando daño a la otra parte. Por lo tanto, debe compensar o indemnizar al afectado. Por otra parte, tenemos la responsabilidad civil extracontractual, que no tiene su origen en ningún contrato. Es decir, que básicamente entre el que causa el daño y el afectado no hay ningún contrato celebrado o firmado. Sin embargo, pues esta persona debe entrar a responder siempre que se demuestren las pruebas contundentes de que causó daño a esa otra parte. Este tipo de responsabilidad civil extracontractual se presenta más que todo en los accidentes de tránsito, donde no solamente hay daños materiales, sino también hay afectación a las personas. Explicación de la aplicación de principios de igualdad e interés general y particular. El interés general prima sobre el interés particular. Esto se refiere básicamente a la consideración de ponderancia de lo social por encima de lo individual. Sin embargo, se debe establecer fines que beneficien a todas las partes, es decir, procurar que el bien común es donde no excluye los intereses individuales, sino entran a ser considerados para hallar la forma de que todos se beneficien, pues se trata de aplicar el principio de igualdad, el cual es aplicado cuando hay un trato igual, compatible con diversas condiciones del sujeto. No hay discriminación y se reconoce que somos diferentes como personas, pero iguales en derechos. Esta parte nos habla sobre la igualdad de derechos relacionados con los contratos. Más que todo es aplicado en los contratos contratación pública, donde todas las personas que se postulan para una licitación tienen las mismas condiciones y los mismos derechos. Dependiendo si es una empresa pequeña o grande, digamos que se tiene en cuenta los mismos derechos y igualdades para participar en esta licitación. Entonces, digamos que en esta parte pues hablamos sobre la contratación pública y privada, sus diferencias y digamos que tratamos de explicar todo, los derechos, las normativas que se tienen para estos contratos
Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.